Lección número 12 para el 21 de junio del 2014. La Iglesia de Cristo y la ley. Fíjense ya a la altura que vamos. La primera lección se trabajó con las leyes en los días de Jesucristo, leyes civiles, religiosas, ceremoniales. Luego Cristo y las leyes de Moisés, cómo Cristo cumplió con las leyes de Moisés, todo lo que implicó su presentación, todo ese proceso, ¿verdad? Cristo y las tradiciones religiosas, por encima de la ley de Dios, de las leyes de Dios, 613 leyes más se inventaron. Y otras cosas más que pasaban por encima de la Biblia, Cristo las rechazó. Cristo y la ley en el Sermón del Monte, se explicó maravillosamente esto. Cristo y el sábado, lección 5. Cristo, la muerte de Cristo y la ley, para comenzar a entender lo que es el Evangelio y la ley. Lección 7, Cristo, el fin de la ley. Jesucristo, la finalidad de la ley es llevarnos a Cristo, Romanos 10:4. Lección 8, la ley de Dios y la ley de Cristo, la ley del amor, la ley de Dios. Lección 9, Cristo, la ley y el Evangelio. Excelente, cómo armonizan. 10, Cristo, la ley y los pactos, pero en la esencia es un solo pacto, la eterna decisión de Dios de salvar al hombre. Lección 11, los apóstoles y la ley. Estuvimos revisando la otra semana cómo los apóstoles fueron respetuosos, comenzando por esos dos hermanos de Jesús, Santiago y Judas, Jacobo. Y hoy la Iglesia de Cristo y la ley. El versículo de memoria se encuentra Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo. En esta introducción, la Iglesia de Dios es algo así como un equipo de relevo, ese de 4x400. Comenzando con Adán en el jardín. Desde Adán hasta la aparición gloriosa de Jesucristo habrá una iglesia. Pero como un equipo de relevo, de generaciones en generaciones se va pasando lo que llama en ese deporte la posta. Un palito que es como el testigo. Un corredor corre 100 metros y se la pasa al otro corredor, a que corra los otros 100 metros, y el otro se lo pasa al otro, que corra los otros 100 metros, y finalmente uno remata para terminar los 400. Los 4 reciben medalla, una tarea en equipo. Entonces, dice aquí la introducción, la Iglesia de Dios es algo así como un equipo de relevo, comenzando con Adán en el jardín. La posta ha pasado por diversas fases en la historia de la salvación. De Noé pasó a Abraham, luego al Sinaí, Moisés, y de allí a la Iglesia del Nuevo Testamento, después a la Iglesia de la Reforma, y ahora a quienes proclaman los mensajes de los 3 ángeles. El símbolo de la continuidad para la Iglesia de Dios es su ley, que después de la caída debe estar siempre ligada a la gracia salvadora de Dios. Juntas, ambas son la esencia del Evangelio. Aquí vamos a repasar la continuidad de la ley y la gracia en la Iglesia de Dios a través de todos los siglos. Este párrafo es interesante. El símbolo de la continuación para la Iglesia de Dios es su ley. Todo este largo peregrinaje, por eso dice la Iglesia de Cristo y la ley. Esa Iglesia de Cristo desde el Edén hasta la última iglesia que predica el mensaje de los 3 ángeles tiene como un símbolo que está presente en todo ese grande recorrido que tiene ya más de 6.000 años, la ley, y como consecuencia no se puede separar la gracia. Van íntimamente unidos desde Adán, de Adán a Noé. Vemos allí, dice la lección que nos mandan a leer, Génesis 2, 16 y de 3 al 7. ¿Qué prueba se les dio a Adán y a Eva? Porque era necesario
esa prueba para esos seres perfectos. Indudablemente que toda esta historia ustedes la conocen, pero vamos a ver lo que dice aquí el folleto de Escuela Sabática. Dice, en un sentido podemos hablar de una iglesia de Cristo, solo desde la era del Nuevo Testamento, cuando los creyentes primero testificaron de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Sin embargo, podemos ver la iglesia de Cristo en un contexto más amplio. El término griego para la palabra iglesia es eclesia, tomado de un mundo secular. Esta palabra se refiere a quienes han sido llamados afuera. En cada generación, Dios ha llamado afuera. Eclesia significa llamados afuera, a personas para que reflejen su voluntad con vidas de fidelidad, confianza, amor y obediencia. Literalmente, llamado afuera, se llamaba a la gente. Personas comenzaban a gritar, a dar vocerío de que la gente saliera de las casas para reunirse como una asamblea, pues, llamados a salir afuera. Eclesia viene de ese término, un llamado a salir, diríamos nosotros, del mundo para seguir a Cristo Jesús. Bueno, esta iglesia Dios la ha llamado desde el principio, un llamado a preservarse desde Adán y Eva, allá en el Edén. Allí, en medio de los peligros, ¿verdad? Los ángeles le advirtieron tanto a Adán y Eva los peligros que corrían al estar allí en el huerto. Se les advirtió de Satanás, de la existencia de algo que podía atentar contra su vida. Bíblicamente, como dice Génesis, se le dio la autoridad que pudieran comer de todo árbol del huerto, pero ya todos sabemos, menos de uno, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese mal tiene que ver como lo más malo en el hebreo, viene como de algo diabólico, no bad, malo en inglés así sencillo, sino lo malo de los malos. Bueno, ya al Dios colocar allí ese árbol, estaba diciendo que esa palabra mala ellos la desconocían, pero existía. Ahí estaba Satanás, el artífice del mal. Y como dice aquí, si eran perfectos, porque requerían de esto, porque Dios no creó autómatas, Dios creó seres libres. Lo dice, la prueba del árbol era moral, dice el folleto aquí de Escuela Sabática. La prueba era si ellos iban a manifestar obediencia o desobediencia a Dios. Obediencia a ese mandato de Dios, a ese mandamiento de fidelidad a Dios, de amarlo a Él con todo corazón, con toda la mente y con toda la fuerza, de lo a Él presente, pero para siempre. No tomar en mano ese nombre de Jehová en el sentido de que ellos no le dieran relevancia ni importancia, que pudieran hacer lo que ellos quisieran. Allí estaba ese árbol. El día que ellos quisieran rebelarse contra Dios y obedecerle, podían ir allí y practicar el mal. Todo lo que es mal es no tener temor a Dios. El temor a Dios es apartarse del mal. Y cuando Dios marcó allí está el mal, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso era lo único que ellos desconocían, era el mal. Y esa fue la prueba, obedecerle o no obedecerle a Dios. Eso entrañaba el mismo requisito que hasta hoy en día se nos presenta a nosotros de la ley de Dios. Obedecer a Dios es estar en armonía pleno con los mandatos del Señor a través de su Espíritu Santo. Y desobedecer, ¿qué vamos a desobedecer? Las cosas que Dios requiere que obedezcamos. ¿Qué vamos a desobedecer? Los 10 mandamientos, los mandatos de Dios. Aquí, en esta primera parte de esta iglesia, Dios los hizo libres de elegir o obedecerle a Él, estar en armonía con Él, con esa ley de amor, o desobedecerle. Ya todos conocemos la historia, ¿verdad? Aunque después de la caída, Adán y Eva, dice la parte final del día domingo, 15 de junio, habían de pasar la posta a la siguiente generación. La espiral descendiente de la moral de la humanidad fue rápida.
la espiral descendente. O sea, después de Adán y Eva y a Caín haber pecado, todo se fue para abajo, hermano. De sus dos primeros hijos, solo Abel sí eligió unirse a la iglesia de Dios, mientras que Caín llegó a estar poseído por el espíritu de codicia, mentira, homicidio y falta de respeto a los padres. Las cosas fueron de mal en peor hasta que el mal sobrepasó el bien, y para el tiempo del diluvio solo Noé y su familia podían realmente afirmar que eran miembros de la iglesia de Cristo Jesús. Adán tuvo sus dos hijos, Caín y Abel. Fiel Abel. Luego Caín, en desobediencia a los mandamientos de Dios, primero homicida, mentiroso, desobediente a los padres, mata a Abel. Dios permite que nazca Set. Set reemplaza prácticamente a Abel. Y ahí comienza la serie de los hijos de Dios. Va pasándose esta herencia del plan de Dios para salvar al hombre, de Noé, su descendencia, pero por la línea positiva, por la línea de la obediencia a través de Abel. Al morir Abel, específicamente el que va a tener aparece Set, y el que va a dar descendencia, y ahí sigue la línea hasta llegar a Noé. Y con Noé, hermano, ya el mundo se ha vuelto en plena desobediencia prácticamente, y allí Noé le toca entonces darle continuidad a lo que comenzó en el Edén. De Noé a Abraham, ese día lunes 16 de junio, dice, cuando se habla de Noé, Noé, varón justo, sin defecto en su generación, caminaba con Dios. En las condiciones de este hombre, él y su familia, 8 personas para el momento cuando ocurre el diluvio. Y los millones que estaban allí no le pusieron cuidado a este hombre. Dice aquí, Génesis 6, léelo, y luego responde a las preguntas siguientes. ¿Cómo debemos entender la idea de que Dios le dolió en el corazón por haber creado a la humanidad? ¿Por qué esto no significa que Dios no hubiera sabido lo que sucedería? Segundo, Elena G. de Guaya escribió en su que las designaciones hijos de Dios e hijas de los hombres se refieren a que hombres fieles se casaron con mujeres infieles. ¿Qué lecciones entonces podemos aprender de Génesis 6 acerca de la interacción de la iglesia con el mundo? Génesis 6, ¿verdad? Si leemos, dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, mujeres, que viendo los hijos de Dios, los fieles, ¿verdad? Como dice Elena White, acabamos de leer, hombres fieles, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderé mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años. Y sigue narrando allí el Señor la condición, ¿verdad? El versículo 5:4 dice: y había gigantes en la tierra, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, se unieron, se casaron y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de los corazones de ellos era
de continuo solamente el mal. Se arrepintió Dios de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Qué bonito, ¿verdad? Como el Señor presenta aquí esta revelación. La iglesia de Dios comenzó desde Adán. Como siempre, un conflicto. Una vez que Adán y Eva pecan, conocen el mal, ya se le da cabida en esta tierra al mal. Adán y Eva, prisioneros de Satanás. Dios inmediatamente le toca instituir un plan de salvación que ya había sido anunciado, ya había sido creado, inventado por Dios desde la eternidad. Ahora tiene que instituirlo aquí en la tierra, ese plan de salvación. Y coloca una enemistad, se le dice a Satanás, entre la descendencia de Dios y la del demonio. Continúa la descendencia de Adán. Y vemos que ya la iglesia allí comienza el conflicto entre la cizaña y el trigo. Y está la cizaña con Caín, el trigo con Abel. Caín mata a Abel. Dios permite que nazca Set. No termina la iglesia, no se detiene. Continúa la línea por la línea de Abel. Y allí, de su generación, todo ese proceso con Set, mejor dicho, lo más exacto, vamos a parar al tiempo de Noé. Y allí, en esa generación dañada completamente, pudiéramos decir, nos encontramos que el Señor tiene que intervenir. Que el Señor tiene que intervenir de una manera maravillosa. Pero en medio de esa corrupción llena de maldad. Maldad es que todo lo contrario a lo que Dios pide, todo lo contrario a lo que Dios exige. La gente estaba, pero de manera pervertida, y especialmente el énfasis que quieren hacerle aquí el folleto, cuando los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres, mundanas, vamos a decirlo así. Y aquí lo dice Elena White, ¿verdad? La Elena White completico. Hijos de Dios e hijas de los hombres, se refiere a hombres fieles se casaron con mujeres infieles. La iglesia de ese momento se mezcló con el mundo. Y mire las consecuencias que trajo. ¿Qué lección hay para hoy en día la iglesia? Como pregunta el folleto. Estos matrimonios que a veces un muchacho en la iglesia se enamora de una muchacha que es del mundo. Una muchacha del mundo se enamora de un muchacho que no es de la iglesia. Esto fue uno de los factores decisivos de que Dios tuviese que destruir a los antidiluvianos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios es algo santo, escogido, real sacerdocio. Ya lo hemos visto en otras lecciones. Es un pueblo que fue llamado a salir de todo aquello que está en desacuerdo, en desarmonía con los preceptos divinos. Esto causal del diluvio, una de las causales tremendas del diluvio. Y en medio de esa maldad, de esa mezcla, dentro de la iglesia, hijos e hijas que comenzaron a nacer en esa amalgama de religión con mundanalidad, como lo hacen muchos hoy en día. Un adventista, hombre, se casa, se enamora de una mujer pagana y se casa. Él cree que la va a convertir y la mujer va a convertir al hombre. Tremendo riesgo se corre. Pocas veces ocurre esa conversión, pero ya del hecho, tanto como enamorado, pues, porque una vez que están casados, si se llega a casar el adventista con alguien fiel, ya está equivocado, ya perdió la relación con Dios, ya está defraternizado. Mire lo horrible que es. El problema es que ya hoy se minimiza. ¿Cómo ve Dios este tipo de relación entre la iglesia de Dios y lo que no es la iglesia de Dios? Indudablemente es Satanás, pues. El mundo de Satanás mezclado con el mundo de Dios, con las cosas divinas. Y en medio de todas estas cosas tan horribles, dice aquí, considera la descripción de Noé en Génesis 6. ¿Qué dice el texto acerca de él? Que nos ayuda a entender la clase de hombre que era, especialmente en un mundo
tan corrompido. Así también, ¿por qué necesitó Noé gracia ante los ojos de Dios? ¿Qué nos dice esto acerca de la relación de la fe y la ley de Dios, aún en ese tiempo antiguo? ¿Qué nos dice Dios? Dice la revelación. Noé halló gracia, varón perfecto, sin defecto en su generación. Qué tremendo, ¿verdad? Sin defecto, un varón justo, caminaba con Dios, o sea, un hombre que estaba en armonía con Dios, sin defectos de carácter. ¿Cuáles son los defectos de carácter? Los que muestra la ley de Dios. Dice, y sin embargo, dice, Noé halló gracia. La gracia es un favor inmerecido. Por gracia, Noé y su familia fueron salvos. No porque ellos lo merecían, no porque ellos eran, o sea, cumplieron toda la norma. Ahí estaba la gracia de Dios, a pesar de las debilidades de este hombre Noé. ¿Se acuerda cuando se emborrachó? Y estaban los tres hijos allí, y que cambió la desnudez y se produjo una maldición. Aún en medio de debilidades, estos hombres pretendían obtener y buscaban la santidad en el temor de Jehová, y Dios le concedió el don de la salvación en ese momento histórico, y a través de él su familia, que también creyó en que Dios iba a tomar medidas contra esta tierra que se había corrompido. Noé halló gracia. Noé creyó que venía un diluvio. Noé creyó que ese barco, construyéndose en tierra, iba a venir agua, que iba a mover ese barco. La gente se burlaba, que no llovía, no existía la lluvia, salía un vapor que regaba la tierra, y decir que de pronto en la tierra eso se iba a llenar de agua y que iba a mover ese barco como si tuviera en un mar, en un río. No, hermano, había que tener mucha fe. Tremendo loco, en plena ciudad, construyendo un barco, y sin manera ni forma de rodarlo hasta un río y un mar, sino que se entendía que esa arca que se estaba construyendo iba a ser movida por grandes masas de agua. Venía un diluvio sobre esta tierra. Así Dios lo había determinado. 120 años predicando. Algunos que murieron creyendo, pero los que quedaron vivos en ese momento histórico, solamente 8. Noé, sus 3 hijos, Noé y su esposa, sus 3 hijos con sus respectivas esposas. Qué tremendo, ¿verdad? La fe de este hombre. Y de Noé pasa en medio de esa iglesia corrupta, donde los hijos de Dios, que venían trayendo la verdad santa desde Adán, Abel, Set, hasta llegar a Noé, aun cuando se mezclaron, aun cuando siguió la pelea, así como cuando Caín mata a Abel, la iglesia que se aparte de la verdad, Caín, con la iglesia verdadera Abel, aun cuando sufre un golpe de muerte la iglesia allí, Dios habilita a Set y sigue la descendencia de Set hasta llegar a Noé. Aun cuando la iglesia se corrompe, o sea, parece que está corrompida, parece no, que hay corrupción al producir esa mezcla de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Los hombres se fueron por la vista, esa mujercita bonita, tan hermosa, y no les importó religión, se mezclaron lo sagrado, lo santo con lo no santo, lo sagrado con lo profano. Y esto fue una de las causales poderosas para la destrucción de Dios a través de los seres humanos, hasta las bestias que existían en ese momento, salvo las que entraron al arca. Todo fue destruido por ese factor importantísimo, aparte de todo el deterioro de violación a la ley de Dios que había en ese momento histórico. Pero gracias a Dios, a su gracia, a su favor inmerecido, y al comportamiento de la vida de este hombre santo. Es interesante que dice, justo, sin defecto en sus generaciones. ¿Se podrá decir eso de usted y de mí, hermano?
Esto fue espontáneo de Noé. Noé tuvo que proponerse con la ayuda de Dios, someter su cuerpo a disciplina, ¿verdad? Para obedecer, para creer en esta cosa sagrada, para poder caminar con Dios. Porque espontáneamente, si usted espera que Cristo haga todo por usted, porque usted no puede ni pensar, decidir, tomar una decisión, que Cristo tiene que tomar esa decisión, usted y yo estamos equivocados. Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Nos toca a nosotros combatir, nosotros sentimos como ruge la naturaleza caída, pidiendo tomar el control de nuestras cabezas. Y a usted, a mí me toca derrotarla con el poder del Espíritu Santo. Resistir para vencer. Y resistir es que no, se resiste no sencillito. Someteos a Dios, resistí al diablo y él huirá de vosotros. Resistir es que te están forzando. La tentación es cuando tú te sientes y yo me siento persuadido a cometer la acción errónea. Y sin embargo no la cometemos. Así es que se vence. Mensaje de tomo 3, el capítulo de la encarnación. Entonces Noé tuvo para caminar con Dios, igual que Nox. Viene de esa línea, de esa generación. Tuvieron que batallar también contra esa naturaleza caída que ya tenían de sus ancestros, de Adán y de Eva. Bueno, de Noé, a través de un descendiente del mismo Noé, ¿verdad? Esto llegó a Abraham. Dice, Dios llamó a Abraham un descendiente de Sem. Dice la lección del día martes. Porque la del día lunes termina con el de Noé a Abraham. Y sin embargo se habla puro de Noé. Pero para cómo llegó a Abraham ese mensaje. A través de un descendiente de Noé. De este hijo llamado Sem. Dios llamó a Abraham un descendiente de Sem. Hizo un pacto de bendición con él. Génesis 1:3. La Biblia no presenta ningún criterio para el llamado de Abraham. Estoy leyendo martes 17 de junio. No parece haber tenido el perfil justo que tuvo Noé. En realidad, poco después del llamado de Génesis 12:1-3, ahí mismo dice, demostró cobardía y engaño. Génesis 12:11-13. ¿De acuerdo? Cuando llegó y presentó, que le dijo a su esposa que dijera que era su hermana para así preservar su vida, porque si decía que era su esposo, entonces lo mataban a él, y entonces el rey se quedaba con, Faraón se iba a quedar con la mujer, mientras que si decía que era su hermana, bueno, él seguía vivo, ella también seguía viva. Al violar la ley de Dios, no obstante, Abraham era un hombre de fe verdadera, y por la gracia de Dios, esa fe le fue acreditada como justicia, aunque no fue perfecto. Estaba dispuesto a confiar en Dios, aún en cosas que parecían imposibles desde el punto de vista humano. Abraham no fue el único que estuvo dispuesto a escuchar a Dios y obedecer sus mandamientos. El faraón, los dos Abimelech y José entendieron bien que Dios no aprueba el adulterio y la mentira. El segundo Abimelech hasta reprendió a Isaac por exponer a su pueblo a la tentación. Génesis 26:10. O sea, Isaac también cometió el tremendo error de repetir la experiencia de su padre. Abraham también negó la esposa, y entonces Abimelech tuvo que reprenderlo y le hizo ver, ¿verdad?, que lo del adulterio, porque él ha podido adulterar, porque no le avisó. O sea, aquí se da a entender que hasta esos pueblos paganos entendían que el adulterio era pecado. Aunque Dios había elegido a Abraham para una tarea específica, hubo personas en otras naciones que temían a Dios. En realidad, después de que Abraham y sus aliados militares derrotaron a Kedorlaomer y su coalición, Abraham fue bendecido por el rey Melquisedec, que era sacerdote del Dios Altísimo. Génesis 14:18. Esto es otra evidencia de que el conocimiento de Dios existía en el mundo en ese tiempo, aún antes de la obra
y el ministerio de Moisés. Indudablemente, ¿verdad? Estamos viendo aquí cómo sigue pasando el evangelio de generación en generación. En este caso, cómo llegó Abraham. Y Abraham, como dice aquí, no era una persona que tuviera un perfil así como se describe, por ejemplo, en el caso de último que hablamos de Noé, varón justo, sin defecto, o el caso de esos familiares antes de Noé, el caso de Enoc, que fue llevado directamente al cielo. Aquí Abraham tenía defectos, tenía debilidades, sin embargo fue un hombre de fe, el padre de la fe se le considera, y a través de Abraham comenzó esa línea maravillosa de trascendencia, de llevar este evangelio paso a paso hasta llegar a nuestros días. Pues de Abraham llegó prácticamente a Moisés. Hablamos entonces de Abraham. Abraham tiene su Isaac, de Isaac tiene nosotros dos muchachos, Jacob y Esaú. Con Jacob prácticamente nace el pueblo de Israel. De cómo va la secuencia. Y en ese proceso histórico, ¿verdad?, vamos viendo cómo el pueblo de Dios va manteniendo esa luz. Por ejemplo, en Abraham, mire, dice, bueno, si con cómo Abraham, si creían los mandamientos, si Abraham sabía algo de los mandamientos. Aquí no, el proyecto no lo dice, pero diríamos nosotros la transmisión de la ley de Dios, de que existen mandatos de Dios. Y por eso Dios puede hablar de maldad en el diluvio. Por eso puede hablar Dios de que Adán y Eva pecaron, Adán y Eva desobedecieron. Por eso puede hablar Dios de que Caín pecó al no llevar la ofrenda que Dios pedía, porque existía un conocimiento de lo que era apartarse de Dios o lo que era estar cerca de Dios de manera oral. Eso existía. Fíjense en el caso de Abraham, pues llegando a Abraham, que recuerda que Abraham aparece ya como generación unido a un hijo de Noé, Sem. Dice Génesis 26, versículo 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz, dice Dios, y guardó mi precepto, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes, habitó pues Isaac en Gerar. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Mire cómo se describe Dios mismo. ¿Qué hizo Abraham? ¿Guardó qué? Oyó su voz, la de Dios, guardó sus preceptos, sus mandamientos y sus estatutos. Sin embargo, cuando leemos de aquí de Génesis 26 hacia atrás, no vemos unos estatutos y unos mandamientos escritos. Estos son los estatutos que Abraham iba a guardar, son los mandamientos. No, en forma oral esto se estaba transmitiendo. Y Abraham estaba consciente que tenía que guardar estatutos y mandamientos. Allí estaba incluida esa ley de Dios. Lo que permitía para Abraham ver qué es lo que Dios aspiraba, qué es lo que Dios anhelaba de los seres humanos. En el Pentateuco, cuando usted lee Deuteronomio 31:15, Dios siempre colocó al hombre, escoge la vida o la muerte. Fíjese, del mismo Edén, Adán y Eva podían tener vida eterna si siempre permanecían en el bien. Recuerda, cuando Adán y Eva pecaron y ya entró el pecado, tuvo que sacarse, Génesis 4 dice, el árbol de la vida, para que no se eternizaran en el pecado, que comían del árbol de la vida. Lo que le permitía la eternidad era comer de ese árbol, pues Dios se lo había concedido, pero se preservaba a través de comer ese árbol. Cuando pecaron se fue quitado, o sea que mientras ellos hacían el bien, ese árbol estaba allí para que fueran eternos. Tenían vida y vida eterna. Pero cuando ya comieron del mal, ya les entró el virus del pecado, el aguijón del pecado ya estaba en su corazón. O sea, la muerte era la consecuencia inmediata. Por eso yo le digo, el día que de él comieres, ¿qué? Morirás. Y aquí dice Romanos 6:23, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. La paga del pecado es muerte.
Entonces Dios tenía que hacer algo inmediatamente, por eso se inventó allí inmediatamente el sistema de ofrenda. Pues. Antes de morir el hombre, murió el cordero este que ofreció Abel, y que se pedía que también Caín lo ofreciera, pero aquel alzado, queriendo llevar la religión a su manera, también hizo un altar, y a su manera entró en la iglesia, cumplió lo que él consideraba que era lo más correcto, como hacen muchos hoy en día, pero no lo que está escrito en la Biblia ni en el Espíritu Profecía. Dios no aprueba ese tipo de adoración. Entonces, ya Dios marcaba, mire, la vida o la muerte. La vida si usted obedece, y la muerte si usted desobedece. Cuando se desobedecen los mandamientos, cualquier mandamiento de Dios, ¿cuál es la consecuencia? Desde un así dice Jehová que tú no oigas, así como se le dijo a Adán y Eva, el día que comieres ese árbol, moriréis. Y como violaron ese mandamiento, la sentencia de muerte cayó a todos nosotros los seres humanos. Lo mismo hoy en día, una violación de un mandamiento, la muerte eterna. La única manera de remediar es la expiación, es lo que pasó en la cruz. Entonces, aquí en Génesis 26 lleva implícito también como Abraham era fiel a esos mandatos de Dios, conocía mandamientos, estatutos, oyó la voz de Dios. O sea, la ley y la iglesia desde Adán hasta donde nos estamos llegando ahorita, Noé, Abraham, allí había una relación perfecta, y el símbolo de esa continuidad, fíjense ustedes, es la obediencia o la desobediencia, que se transcribe en lo que es la ley de Dios. De Moisés hasta Jesús, miércoles 18. Dice la palabra santa, la revelación aquí, en Deuteronomio 7, 6 al 12. Mire cómo dice ese texto de Deuteronomio, repito, 7, 6 al 12. ¿De qué modo este pasaje revela la estrecha relación que hay entre la ley y la gracia? Dice la revelación. Habla Dios, porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Tremendo privilegio, ¿verdad? Versículo 7. No por ser vosotros, entonces Dios aclara, ¿por qué te escogí? No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová. No porque tú eres más que todos los pueblos. Tienes mérito para escogerte. No. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, os ha amado Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Dios te escogió no porque fueras más que todos los pueblos, no por ser vosotros más que todos los pueblos. Dios te ha querido y te ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino, ¿por qué? Por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del rey de Egipto. ¿Cómo se ve aquí la gracia, verdad? Me preguntaba aquí, ¿qué relación hay entre la ley y la gracia en estos textos que acabo de leer? De puro amor Dios escogió a Israel, como dice aquí, no por ser vosotros más que todos los demás pueblos. No, tú no eras más que todos los pueblos, tú eras el más insignificante, un pecador, o sea, problemático, más pequeño hasta geográficamente. Fue por gracia, de puro amor, como dice aquí. Si no, te escogí por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa. ¿Cuál fue el juramento? De que Dios lo iba a sacar, de que Dios le iba a dar una tierra que fluyera leche y miel, siempre y cuando guardaran los mandatos
del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Dios eligió a Israel para ser el depositario de su ley, dice la lección del día miércoles 18, sabía que era un pueblo imperfecto. No obstante, le confió la tarea de compartir su voluntad con otros pueblos imperfectos. La misma designación, reino de sacerdote y nación santa, de Éxodo 19:6, muestra que los israelitas debían ser los sacerdotes mediadores de Dios para el mundo entero. Israel había sido escogido para llevar la voluntad de Dios a las naciones que estaban confundidas. Y a pesar de los errores, las fallas y a veces las rebeliones de Israel, igual vino el Mesías a ese pueblo. Vivió con él, Jesucristo. Jesucristo lo ministró a ese pueblo judío. Y murió cumpliendo la promesa del pacto hecha a Abraham muchos siglos antes. Léete Gálatas 3:6 al 16, que escribió Pablo, que ayuda a aclarar el verdadero significado de la promesa de Dios. Gálatas 3:6 al 16. Dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed pues, o sabed por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Todo el que es de fe es de hijo de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, ¿cuál fue la buena nueva? La buena noticia que se le dio a Abraham, el evangelio, la buena nueva. Dio el evangelio a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. En Abraham iban a ser benditas todas las naciones. Todos los que son de fe. ¿Pero cuál fe? ¿La fe en qué? ¿De qué manera van a ser benditas? De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Los que son de fe reciben la bendición de Abraham, está diciendo el texto. Y dice, abrevio aquí el versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibieran la promesa del Espíritu. Mira lo tan bonito que dice aquí. Para que en Cristo Jesús, el versículo 14 de Gálatas 3, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiesen la promesa del Espíritu Santo. Esto es evangelio, desde Abraham, la promesa. En Abraham iban a ser benditas todas las naciones. En Abraham se iba a cumplir, ¿verdad? Esa palabra simiente. Mire como dice en el mismo Gálatas, después que lee el título, para que en Cristo Jesús, versículo 14, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibieran la promesa del Espíritu. Versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni lo añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a la simiente de Abraham, como si hablase de muchos, sino como de uno. Lo dice a su simiente, no a su simiente, sus con ese, sino su simiente, como de uno. Y a tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia fuera por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, aquí nos da a entender, ¿verdad?, que a través de Abraham, esa promesa que se le hizo, la bendición iba a caer sobre todas las naciones, y que de su simiente, que es Cristo Jesús, íbamos a recibir esa bendición. Y todos los que somos de la fe de Abraham, como lo decía Gálatas 3:9, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿En qué consiste la bendición de Abraham? Hechos 3:25-26. Mire cómo dice. Hechos 3:25-26. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 22:18. En tu simiente.
de la simiente, de las generaciones de Abraham, iba a aparecer el Señor Jesucristo. Y en él iban a ser bendecidas todas las naciones. Versículo 26. A vosotros primeramente, hablando allí el pueblo judío, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. A fin, la bendición consistía en qué? ¿Con qué objetivo era la bendición? Que fuéramos bendecidos los que creemos, a los que somos de la fe. Como consecuencia somos de Abraham. Y la bendición de Abraham entonces cae sobre nosotros. ¿En qué consiste la bendición? A fin de que cada uno se convierta de su maldad. Esa bendición que llega a través de Cristo, como simiente de Abraham, la finalidad de esa bendición, tener la bendición de Abraham, es que hemos sido apartados de la maldad. Y apartados de la maldad, hemos sido apartados de la transgresión de la ley. Hemos sido preservados de la muerte eterna a través de la obediencia a los mandamientos de Dios por medio del Espíritu Santo. Hemos sido rescatados del mundo de maldad. Y esto es prácticamente el objetivo por el cual muere Cristo en Gálatas 1, cuando dice 1:4. Cristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Para qué Cristo murió por nuestros pecados? Para librarnos del presente siglo malo. Y era parte de la predicación de los apóstoles también. Mire también cómo predicaban los apóstoles. En Hechos 2, la predicación de Pedro, versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón, Hechos 2:37, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. Miren la promesa, la palabra promesa. Y para vuestros hijos, la bendición de Abraham, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvo de esta perversa generación. ¿Sed salvo qué? De esta perversa generación. Y vuelvo a repetir los versículos de qué consiste la bendición de Abraham. Vosotros sois los hijos de los profetas, Hechos 3:25, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres. Soy hijos del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijere, a fin, la bendición tiene un objetivo, recibir la bendición de Abraham tiene un objetivo, ser heredero de ese pacto, de esa promesa, tiene un objetivo, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Por eso en el Hechos 2:40 el apóstol Pedro le decía: sé salvo de esta perversa generación. Gálatas 3:1. Cuando se estaba leyendo Gálatas 3, voy a confirmárselo aquí, capítulo 1, versículo 4. Cristo murió por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Vea el objetivo: para librarnos del presente siglo violador de la ley. Cristo murió. El apóstol Pedro decía: van a recibir la promesa del Espíritu y se cumpla la promesa de que Dios quiere que hereden el reino de los cielos. Dios quiere salvar al ser humano y que sean salvos de esta perversa generación, que sean salvos de esta generación transgresora de la ley de Dios, que la hace perversa. El objetivo central de Dios ha sido salvar al hombre. ¿Pero salvarlo de qué? De la transgresión de la ley. ¿Salvarlo de qué? De lo que es el pecado, de las consecuencias del pecado. ¿Salvarlo de qué? De la desarmonía que implica prácticas indebidas delante de Dios. ¿Salvarlo de qué? De la destrucción, de la muerte eterna, de la sentencia que desde Adán hasta nuestros días, el que peca debe de morir.
Entonces, yo no puedo hacer nada para remediar esa sentencia de muerte. Eso lo hizo Cristo por mí. Lo que sí puedo hacer, algunos dicen, no, tú no tienes que hacer nada para ser salvo. Ya Cristo hizo todo. Momentico. Y tenemos que hacer algo. Y muy importante, básico, creer que podemos ser salvos. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu familia. Hay que creer. Y el creer implica obedecer. Esta palabra bendita. Entonces, hay una sentencia de muerte desde el Edén hasta nuestros días. Y la iglesia, a través de todos sus seres queridos, a todos los que Dios ha llamado, le ha dado un mensaje para los que lo hemos recibido y para los que no lo han recibido, que lo conozcan a través de nosotros, de que ellos tienen que ser salvos. Dios quiere salvarlos de la transgresión, de las consecuencias de la transgresión del pecado. No basta con saber que pequé, que yo soy malo, sí, yo cometí errores. Es que el error se paga solamente con lo que pasó en la cruz. Un pecado no se puede quitar. No, sí, perdóname ya. No, cada pecado que una persona comete, y eso no lo sabe la gente, a veces nosotros no lo entendemos muchas veces, implica muerte eterna. Y la única manera de remediarlo es con lo que pasó en la cruz. Cristo, en vez de morir usted y yo por la mentira que dije, por el engaño que hice, por el mal pensamiento, Cristo se ofreció a morir para remediar el problema de lo que es pecado, porque la ley no, por sí misma no tiene poder para curar, para sanar. Lo que hace es mostrar la debilidad y a la vez mostrar la norma a alcanzar. Ni podemos curar la debilidad, ni podemos alcanzar la norma, si no está Cristo metido en nuestro corazón. Por eso, ser salvos de qué, desde Adán, de Eva hasta nuestros días, de todo lo que es la transgresión, de todo lo que es la maldad de este mundo, de toda esta generación perversa. Ese es el objetivo. Y si somos salvos de esta generación perversa es porque somos hombres santos, puros, mujeres y hombres rectos. No tenemos nada que ver con el mundo. Ese mundo simplemente lo tratamos para convertirlo a la causa de Dios, no que ellos nos conviertan a nosotros. Y finalmente la parte del día jueves, desde Jesús hasta el remanente. Bueno, esto llega hasta la simiente, ¿verdad? La simiente de que es Jesucristo, de Jesucristo al remanente. Desde, dice la parte del jueves 19 de junio, desde el Edén la iglesia de Dios siempre ha estado llena de personas falibles, cometen errores. La misma institución que debía ser un testigo de la justicia de Dios necesita ella misma aquella justicia, así como la posta pasó de generación en generación. Ningún corredor fue digno de cruzar la meta, ninguno que recibió la ley fue capaz de alcanzar su nivel de justicia. Parecía que la humanidad estaba atrapada en una rueda de futilidad en su búsqueda de la aprobación de Dios. Sin embargo, cuando parecía que se había perdido toda esperanza, Dios envió a su Hijo para recibir la posta. Como el segundo Adán, Jesús vino sin pecado a esta tierra y por medio de una constante devoción a su Padre logró manifestar obediencia hasta llegar a la cruz. Con su resurrección, Jesús cruzó la línea de llegada, pues quebró la cadena de la muerte. Ahora, gracias al poder del Espíritu, el Cristo resucitado comparte su justicia con cada creyente. Este mensaje, que es el centro de la promesa del pacto, se extendió más claramente después de que Jesús completó su ministerio terrenal, cuando comenzó la iglesia del Nuevo Testamento. Lamentablemente, la iglesia cristiana, aún con toda su luz, se demostró a veces menos fiel al pacto de lo que fue el antiguo Israel. Y una profunda apostasía se extendió por casi todas partes. La reforma, que se inició en el siglo XVI, comenzó a revertir esta tendencia, pero aún ella flaqueó y quedaron muchas doctrinas y enseñanzas falsas en el mundo cristiano, incluyendo, como ya vimos, ideas equivocadas acerca de la función y el propósito de la ley en la vida del cristianismo del nuevo pacto. Dios llamaría a un remanente para restaurar las verdades perdidas. De la reforma, de ahí surge un remanente.
con ya las verdades definitivas. La iglesia que guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo, Apocalipsis 19:10, es el espíritu de profecía. La iglesia que guarda los 10 mandamientos y tiene el espíritu de profecía, tiene la orientación profética. La iglesia adventista del séptimo día. No hay otra. No hay otra. Dios permitió levantar un pueblo exactamente en el momento prácticamente de mayor ateísmo en la historia de esta tierra. Cuando la iglesia nace es después, nada menos y nada más, de la Revolución Francesa, donde por la práctica abusiva, anticristiana de la Iglesia Católica Apostólica Romana, donde jesuitas junto con el rey de aquel momento histórico en Francia fueron los que prevalecían en comunidades mientras el pueblo perecía según el conflicto de los siglos. De allí, ante esa abominación horrible como la describe Apocalipsis 11, la iglesia cristiana fue pero totalmente desechada, y por culpa del catolicismo pagaron todas las religiones de aquel momento histórico y se entronó la razón como la nueva diosa. De allí vino todo un secularismo, de allí vino todo un sistema, hermanos, donde Dios no fue tomado en cuenta para nada. Vinieron teorías científicas que desdibujaban la creación, la evolución, y es hasta desde 1844 cuando Dios permite un gran movimiento, un despertar. Es el momento de la revolución industrial, es el momento nada menos y nada más, 1848, de lo que va a traer muchas dificultades a la humanidad y matazón y muerte. Nace el comunismo con el manifiesto comunista de Carlos Marx. En la década del 50 aparece Charles Darwin diciendo que el hombre no viene de Dios, sino que viene del mono. La teoría de la evolución, eso le cayó al dedo a los ateos de aquel momento histórico. Ateos que respondieron y se volvieron ateos por la religión que en ese momento se llevaba, por el desencanto de lo que era la iglesia tanto católica como protestante, pero especialmente la católica. Y bueno, en medio de todo este ateísmo, todo este evolucionismo que atentaba contra el Dios creador, el Dios redentor y salvador, en ese momento histórico y no otro, de materialismo, de confusión, de espiritismo que estaba mandando en ese momento, en 1844 comienza a institucionalizarse el espiritismo de Estados Unidos para todo el mundo. Ya existía, pero ya como si fuese una ciencia, como si fuera algo que hay que tomar en cuenta. Comienza a introducir esa tendencia fuerte en los movimientos políticos, religiosos, el espiritismo. Bueno, ¿qué tenía que hacer Dios en medio de toda esa situación tan horrible? Levantar una iglesia que colocara en alto, aparte de todas estas cosas que he comentado, en medio de esta corrupción, colocar en alto el mensaje de los 3 ángeles. Ha llegado la hora del juicio, temed a Dios y darle gloria, alabad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra. Temed a Dios, dice, ha llegado la hora del juicio. Era necesario predicar de ese momento en adelante que comenzaba un juicio, que se entronizaba ahora realmente a Cristo en el lugar santísimo, como respuesta al final de la profecía de los 2300 días, tardes y mañana, y el santuario sería purificado. Esa purificación comenzó el 22 de octubre de 1844, como el fin de la profecía de los 2300 días, tardes y mañana. Allí se coloca a Cristo como el verdadero pontífice, puente, lo que significa sumo pontífice, el máximo puente entre Dios y el hombre, Jesucristo, el único mediador. Se levanta esa verdad, se levanta el Dios creador y se hace un llamado a todas las iglesias, y como todavía hoy se está haciendo, usted no consigue otro mensaje final sino el de Apocalipsis 14:6, y será predicado este evangelio a toda tribu, nación y lengua. Esa palabra no la consigue usted más adelante, después del capítulo 14, el 15 y 16, nada habla, solamente el capítulo 14 de Apocalipsis habla de un mensaje, de un evangelio que tiene que ser predicado a toda tribu, nación, pueblo y lengua. Ese es el mensaje de la iglesia remanente ya al final, y que va a soportar la persecución final, pero que va a predicar el evangelio final para sacar el último remanente de todas las demás iglesias del mundo, para formar un solo pueblo que guarda los mandamientos y tiene el testimonio del Señor Jesucristo. A través de todos los tiempos, la lealtad a la ley de Dios, el exaltar al Dios creador, ha sido el tema que no puede cesar, que Dios se le proclama. El último conflicto es de adoración.
¿Al verdadero Dios o al falso Dios? Dios bendiga a esta iglesia remanente.